Bueno, sigo grabando videos porque veo que me voy a quedar sin clases y hay un montón de temas que me siguen quedando y que forman parte de toda el currículum y que aparte se toman en el final. Por lo tanto, los videos son cortos y cualquier cosa me van preguntando en las clases cuando nos encontremos. Lo que me quedaba que es, me quedan un montón de cosas, pero digo, voy abordando los temas, aunque el del grupo operativo me faltará desde otros autores, después puse porque me acordé que había quedado los duelos en la niñez, no los duelos en general, porque de eso conocemos todos, pero algunas particularidades así como muy rápidas en videos cortos, y me quedaba lo de sufrimiento, me quedan otras cosas más, pero me queda lo de sufrimiento institucional que sí está, me queda lo de suicidio también, pero voy de a uno. El sufrimiento institucional de René Caes está puesto dentro del programa, así que lo tengo que dar sí o sí. Eh, ¿De qué se habla cuando se habla de sufrimiento institucional, sobre todo desde CAES? Ay, veo que mis anteojos están haciendo reflejo de la televisión, pero la televisión está en stand-by. Lo veo ahí en el dibujito. Bueno, un detalle, no miren, no miren los anteojos, o lo que pasa es que si no los tengo puestos no puedo leer el resumen que tengo hecho acá para no olvidarme mínimamente de lo que tengo que decir. ¿Qué se entiende por sufrimiento institucional desde CAES? Bueno, el CAES va a utilizar el dispositivo psicoanalítico para analizar cómo sufrimos nosotros cuando estamos en una institución trabajando. Vieron que yo siempre digo que las instituciones, sobre todo en las que trabajamos nosotros, todas, pero en particular las de salud, son siempre depositarias de las ansiedades psicóticas, las dos básicas, que es, siempre digo ataque-fuga, o lo mismo que como se dice en el psicoanálisis, el ataque, o sea, la agresividad puesta ahí, o la depresión. Ambas dos son ansiedades psicóticas, como dije la otra vez, esas ansiedades que se depositan en la institución son mudas, por decirlo así. Entonces, ¿cómo pasan a la palabra? Si son mudas, ¿por qué son ansiedades psicóticas? ¿Sí? O sea, para que ingresen a la universidad de lo simbólico, o sea, en la neurosis, tienen que poder ser habladas, pero están ahí todo el tiempo. Y el depositar de todas estas cosas produce cierto malestar, que es lo que Freud va a llamar malestar en la cultura, y nosotros con CAES, sufrimiento institucional. Bien, ¿por qué es tan importante esto? Primero porque el texto comienza, esto es un resumen de lo que dice Caes en su libro, que después, si lo encuentro digitalizado, se lo subo por si lo quieren leer. Pero bueno, vieron que yo siempre digo que cuando daba investigación, y a veces lo digo también en clase, que la primera herida narcisista a la humanidad fue que el hombre se dio cuenta de que la Tierra no era el centro de nada, sino que era el Sol. Siempre lo digo, fue la primera herida narcisista. El gran dolor al ego, ¿no? La segunda herida narcisista sería la idea de que, digamos, no somos una especie única nacida como la razón, sino que nos dijo Darwin, venimos de los monos. Segunda herida narcisista. La tercera herida narcisista, y una de las más grandes, y que está como junto con Marx, entre otros, que nos dijo que estamos explotados, etc., y Nietzsche, que tuvo lo suyo, viene Freud diciendo que nosotros en realidad estamos manipulados constantemente por el otro que habita en nosotros, que es el inconsciente. Bueno, la cuarta herida narcisista es la que se plantea de las instituciones, que de alguna manera ya la vimos con Berger y Luhmann, cuando Berger y Luhmann dicen que nosotros venimos de este mundo, pero en este mundo ya hay algo construido. Nosotros lo que hacemos es externalizamos lo propio y seguimos contribuyendo a la construcción de esa realidad, ¿sí? Que está por afuera de nosotros y es objetivada, pero a su vez nosotros internalizamos cosas de esa realidad, ¿sí? A nuestra subjetividad. Porque ¿cuál es el fundamento de esa construcción de esa realidad? Seguir sosteniéndola a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede con las instituciones. Por lo tanto, la cuarta herida narcisista es que no somos capaces de realizar nada por nosotros mismos, no generamos nada creativo y nuevo, sino que contribuimos a lo que ya está. O sea, que somos parte de esa institución, de algo que ya fue dado. No significa que no podamos crear, pero es una herida
terrible a nuestro narcisismo. Bien, vamos a ver, según lo que dice René Caes, por qué sufrimos tanto en las instituciones cuando trabajamos, particularmente en las instituciones en las que trabajamos. Ustedes puedan pensar en instituciones donde me voy a educar, en donde también sufrimos en todas, pero en las que trabajamos particularmente. No olviden que a medida que voy hablando de institución, recuerden otra vez los vínculos que siempre tenemos en las instituciones. Siempre uno es en función de que se vincula con un otro. Y recuerden que todos los vínculos con los otros son vínculos transferenciales. O sea, que está la transferencia jugando ahí y que toda transferencia, en el fondo, es una transferencia de un vínculo en general amoroso, pues sea negativo, positivo o amoroso, me refiero a los términos freudianos, ¿sí? Es positiva, negativa o erótica. Erótica pasaría a lo sexual, ¿sí? Pero acá lo amoroso tiene que ver con la sexualidad, no con el sexo en sí mismo. Recuerden eso que vimos así rápidamente en el videíto o que lo vimos en clase, que tiene que ver con las transferencias y los vínculos en el grupo. Bien, ¿por qué las instituciones son, me dice así como un punteadito de las cosas más terribles que tenemos? Es que las instituciones son lábiles, que tienden a la repetición de ideas fijas, que producen una parálisis del pensamiento. Y acá un punteadito. ¿De qué tipo de pensamiento? Porque uno piensa todo el tiempo. En general del pensamiento crítico, ¿sí? O del pensamiento creador. No significa que nos volvemos estúpidos dentro de las instituciones. Significa que las instituciones tienen un conjunto de normas, especificaciones básicas, reglamentos y demás. Con lo cual uno, para pertenecer a la institución, o sea, en este caso para trabajar, nos guste o no, vamos a estar dentro de esas normas y esos reglamentos. Lo que pasa es que estas normas y reglamentos tarde o temprano se van a naturalizar. Nosotros las vamos a naturalizar y va a ser parte de nuestro trabajo y no las vamos a sentir como algo que se nos impone, pero vamos a sufrir y vamos a hacer síntomas por otro lado. Y luego pueden ser en algunas circunstancias, me lo anoté como acting, que en algunas circunstancias en las instituciones pasamos al acto, ¿no? O sea, al acto, a la cuestión en donde, explicaba la otra vez en clase, no podemos poner el lenguaje en el medio y pasamos al acto, a la agresión, con el ejemplo que poníamos en la calle cuando alguien me encierra con el auto. Entonces, no bajo a decirle qué fue lo que pasó, a darle el número de seguro, que él me dé suyo, bla, 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 y todo lo demás, sino que pasamos directamente a la trompada. Bueno, esto pasa, sí, suele pasar en las instituciones, ¿sí? En donde no se puede poner la palabra. No en todas, sino con algunas cuestiones en particular. Muy rápido para que no se me haga muy largo y yo lo pueda subir, no se me haga muy largo el video. Bueno, la fuente de sufrimiento, me las anoté rápido acá para luego explicarlas y poner ejemplos. Las fuentes de sufrimiento son la concepción de lo institucional como lo institucional, ¿sí? Como que no nos queda más remedio que ir ahí a trabajar. Por supuesto que cualquiera de nosotros está pensando de que hay alguien que puede no trabajar en una institución, por ejemplo, un artesano, por ejemplo, alguien que se dedicó a la vida mística y dice yo vivo de lo propio, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano todos terminamos en alguna institución. Supongamos que no sean instituciones laborales, vamos a ir a estudiar. Bueno, decir, bueno, no estudio, me hago autodidacta. Bueno, puede ser a una institución para cuando me enfermo, o sea, que tarde o temprano voy a ir. ¿Sí? O sea, que tarde o temprano las instituciones, sobre todo la modernidad, son parte de nuestra vida. Si hubiéramos pensado en el siglo XV o XVI, había gente que iba por la calle haciendo lo que le daba la gana, o se iba a vivir como lo que hoy nosotros llamaríamos un indigente, pero en esa época era un bohemio, o alguien que hacía su vida. Podríamos pensar en el siglo pasado en los hippies, ¿no? Como aquellos que casi se salieron del sistema, pero no resultó. Entonces, la primera fuente de sufrimiento es lo institucional en sí mismo. La segunda, es inevitable. La segunda, la institución en particular. ¿Qué particularidades tiene la institución en la que trabajo? Y la tercera, la configuración psíquica del sujeto. O sea, hay sujetos, ¿sí? Sujeto acá me refiero a las personas, ¿sí? ¿Sí? El término que usamos siempre en psicología, ¿no? Entonces, aquellos sujetos que tienen más o menos herramientas me refiero a su estructura psíquica, ¿sí? No es algo que yo lo haya conseguido porque
se me ocurrió, recuerden otra vez que las estructuras psíquicas son algo que se conformó hasta los 5 años, luego pueden pasar un montón de cosas, luego en la adultez podemos hacer terapia, análisis y demás, y trabajar con algunas cuestiones. Pero bueno, la configuración primaria, digamos, del sujeto tiene mucho que ver en cómo uno puede resolver el sufrimiento que le provoca estar en una institución, sobre todo en una institución que trabaja. Por todas estas cuestiones que dije, que las instituciones son lábiles, que son lugares en donde se paraliza el pensamiento crítico, que está lleno de normas y demás, reglamentos, cosas que en sí mismas, cuando si uno la pudiera analizar todas, son heterogéneas entre sí. Y muchas de ellas son contradictorias. De hecho, ustedes se preguntan, ¿por qué razón hago esto si en realidad esto va en contra del reglamento que me acabaron de dar? Por ejemplo, llego a la institución y hay un reglamento, una norma que dice, no sé, les pongo el ejemplo este porque es el que me viene a la cabeza a mí, pero por ejemplo, en las salas de clínica, las personas que se ocupan de extraer sangre son los extraccionistas. Y viene la gente del laboratorio, no sé, de 8 a 10 de la mañana, de 7 a 10, no sé. Supongamos, llego a la institución y me dicen, bueno, de las 4 enfermeras, 2 se dedican a sacar sangre, me dice la supervisora, y las otras 2 se encargan de hacer control de signos vitales. Y yo, pero si yo acabo de pedir, supongamos que ustedes recién ingresaron, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno pide? Las normas y el reglamento de la institución, más allá de las leyes que nos rigen a cada uno de nosotros en la disciplina. Y dice, pero si yo acabo de leer que acá lo hacen los extraccionistas. Bueno, no. Acá lo hacemos así. Acá lo hacen las enfermeras. ¿Sí? Más allá de la explicación de por qué, porque sí o por qué no, normalmente no te dicen ni por qué sí ni por qué no, acá se hace así. ¿Sí? Entonces empiezan a ver, uno dice, bueno, tampoco es para tanto. Luego, a medida que el trabajo se desarrolla y uno va integrándose a la institución, encuentra una multitud de contradicciones permanentes. ¿Sí? Todo eso es muy heterogéneo, pero uno tiene que esforzarse por unir y ligar todas estas cuestiones heterogéneas. ¿Cómo lo hace? ¿Desde lo consciente? No. En general lo hace desde lo inconsciente. Intenta ligarlo, ¿sí? Intenta que tengan un sentido dentro de la institución. Entonces, me anoté acá, veamos por qué hacemos esto. ¿Cómo es que lo podemos lograr desde lo inconsciente? Depende de la institución. ¿Qué cosa tiene que tener la institución para que yo logre unir esas contradicciones, ¿no? Y que el sufrimiento no sea tan intenso? De todas maneras voy a sufrir igual. Tiene que darme una ilusión, tiene que ilusionarme. Entonces tenemos instituciones con una alta capacidad de ilusión y algunas que no tanto. Aquellas que tienen un alto grado, y vamos a ver ahora que tiene que ver con las formaciones intermedias, alto grado de ilusión son las que van a hacer que uno pueda pertenecer y se sienta parte de esa institución. Y algunas otras que no, y por lo tanto el sufrimiento o los desacuerdos son más continuos. Dificultades en las instituciones, y me lo noté acá. Primero, la angustia que significa estar en un lugar en donde las cuestiones básicas están desligadas entre sí. O sea, contradicciones, falta de acuerdos, desacuerdos, horarios, etcétera, reglamentos. La otra, las cadenas de identificación que yo necesito para estar en la institución. Necesito identificarme con la institución. Es decir, ¿qué es lo que debe suceder y que las instituciones intentan, algunas, para que el sujeto trabaje mejor? Que haya un ideal del yo, que la institución se transforme y sea parte de algo del ideal del yo del sujeto que trabaja. O sea, el sujeto que trabaja idealiza algunas cosas o toda la institución, si le idealiza toda, pertenece absolutamente. ¿Sí? Podríamos dar ejemplos de gente que lleva la camiseta, que uno dice lleva la camiseta de la, ¿por qué decimos lleva la camiseta de la empresa o lleva la camiseta de la institución? Esto viene de algunos, recuerdo, hace muchos años atrás, de un trabajo hecho sobre la gente que trabajaba en algunos lugares de comidas rápidas como McDonald's, ¿no? Sí, que sufrimiento es terrible la gente que trabaja ahí, pero había adolescentes que realmente se ponían la camiseta, ¿sí? Literalmente tenían una camiseta,
¿sí? Y aparte se sentían parte de esa institución, al punto de querer, y la idealizaban a tal punto de querer los chicos pasar de ser el cajero a ser el gerente de esa pequeña sede de McDonald's, ¿no? Carrefour, supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que la empresa en sí misma tiene ciertos recursos, como antes de entrar tienen que, porque se conoce eso, tienen que cantar una canción, hacer cosas y demás, para generar la identificación y la idealización. Por supuesto, no siempre resulta. A algunas personas les resulta. Por eso dije que mucho de esto tiene que ver con la configuración de los sujetos. Por eso no cualquiera entra a estos lugares. Por eso hay una entrevista laboral. Por supuesto, a un supermercado como Carrefour, a un McDonald's, a una de estas empresas de comida rápida, si hay 20 chicos y por eso le hacen el psicotécnico y pescan que alguno tiene libre pensamiento, pensamiento crítico, es sumamente inteligente, está haciendo una carrera y demás, a ese no lo toman. ¿Sí? Porque va a ser el primero con el que van a tener problemas. Ese no se va a poner la camiseta de la empresa. Así de sencillo. O sea que la configuración psíquica del sujeto hace que uno esté o no esté en algunas instituciones. A menos que el sujeto ya lo sepa y sea tan habilidoso como para pertenecer igual y usar este trabajo como un trabajo temporal. Eso también pasa. Bueno, segundo, el descentramiento de la subjetividad. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Lo propio, lo biológico y lo psíquico puesto en juego en la institución. Esto produce una gran ruptura para las personas y esta ruptura es también del ámbito de lo inconsciente, de la instancia de lo inconsciente, pero va a producir sufrimiento. La otra es lo transgeneracional que va a decir Kai. ¿Qué es esto? Es que toda institución te va a pedir que vos continúes con la empresa y que la sostenga, la empresa, la institución, digo empresa, la institución. ¿A qué se parece esto? A lo mismo que decían Berger y Luhmann. Cuando Berger y Luhmann dicen que uno externaliza algo de lo propio, pero internaliza la institución objetivada que está por fuera, ¿para qué lo hace uno? No solamente porque hay algo de lo propio puesto ahí, sino porque uno debe continuar en esta realidad y la tiene que seguir adelante con los patrones identificatorios del momento en que uno nació. Por supuesto que uno sabe que luego la realidad va a cambiar, pero mientras tanto hay que sostenerla. En las instituciones esto del cambio a veces es mucho más rígido, ¿sí? No es tan flexible. Para poder sostener las instituciones debe haber mínimamente formaciones intermedias, ¿sí? Yo lo que hice, las formaciones intermedias son las formaciones en las que el sujeto pertenece, son formaciones inconscientes, ¿sí? Entre los bordes, por eso se llaman también bifrontes. Estas formaciones bifrontes de las que habla Caes son la relación, son formaciones entre el sujeto como sujeto en sí mismo y lo social, o sea, entre ambas jugando a la vez. Yo me hice un cuadrito de así para anotarme que son las cosas de Caes. No, a mí no se me ocurren cosas nuevas, yo digo lo que dice el autor. Bueno, estas formaciones intermedias son estas. Yo se las digo y luego les muestro el cuadrito. Pacto de negación, contrato narcisista, renuncia pulsional, identificación, ideal de yo y el grupo. Bien, ahora les digo, el pacto de negación es, mira, se los hice así porque si lo pongo en el cuaderno mancha todo. ¿Sí? Pero bueno, veamos, me las anoté para que me sea más fácil. ¿Qué es el pacto de negación? Que es una de las primeras cosas que hacemos. Bueno, todas son formaciones del inconsciente. ¿Eh? Cada vez que entramos a una institución, el pacto de negación es negar las diferencias. ¿Sí? Por el tiempo que vamos a negar las diferencias. No hay diferencia entre la institución y lo que yo aspiro a tener en esa institución. No puede haber. O sea que las tengo que negar. El contrato narcisista, todo lo propio de mí puesto ahí. No solamente la institución es el ideal de yo, sino que yo, en mi yo ideal, aspira a pertenecer a esta institución. Entonces, después de un tiempo decimos, nunca me sentí mejor que acá, qué bueno, qué contenedor es el espacio en donde trabajo, mis compañeros y mi equipo es lo mejor que hay, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que eso no esté funcionando, digo que en general no es tan así. Cuando eso sucede es porque uno
no solamente ha idealizado una institución, sino que uno ha puesto parte de su yo ideal en esa institución. O sea que el despliegue de lo que yo aspiro para mí está puesto en la institución. Problema si la institución te lleva a echar. Porque no solamente la has idealizado, lo cual puede pasar que luego idealice a otra, sino que has puesto parte de tu yo, de tu narcisismo ahí. Y cuando te vayas, eso queda ahí. Entonces, eso va a generar mucho sufrimiento. Todo esto es inconsciente. Renuncia pulsional, que era el otro cosito que puse. ¿Qué es? Bueno, renuncio a comportarme como me da la gana, ¿sí? O sea, así como desde lo inconsciente, ¿sí? Que cada tanto viene, para ser una persona civilizada y comportarme como, por ejemplo, si somos enfermeros, el mejor enfermero. Yo soy el mejor. El que hace mejor las cosas, el que puede hablar, el que no pasa el acting, ¿sí? El que no agrede al otro, bla, 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 bla. ¿Eso es típico de nosotros? ¿Somos así todo el tiempo? No. Es una renuncia, es un contrato de renuncia. Ahora les digo por qué esto me hace acordar otra cosa rápidamente. Porque todo se relaciona, me vienen cosas a la cabeza, pero son puntuales con esto, ¿no? Lo otro es la identificación. O sea, me identifico con la institución, ¿sí? Parte de mí está puesto ahí. El ideal de yo, que le dije antes, es cuando yo idealizo al otro y mi yo ideal va ahí, entonces estoy como muy comprometida en esta institución. Esa institución suplanta otras cuestiones del inconsciente. Y formo parte de un grupo y la función del grupo, todo esto es unir lo heterogéneo. ¿Cómo hago todo esto? A través de pactos, acuerdos y demás. ¿Por qué lo de la renuncia pulsional? Porque estos son acuerdos, digamos, y las personas somos sujetos del inconsciente. Nuestro inconsciente está puesto ahí en juego todo el tiempo. ¿Qué nos hace pensar que no está puesto en el trabajo? Ahí es donde está más puesto que en ningún otro lugar, solo que es a nivel del inconsciente. Piensen rápidamente que esto que ve uno en una institución es lo cotidiano. ¿Por qué? Porque cuando los hombres, en el siglo XVI o antes, a ver, Job escribe en el 16, o sea, en el siglo XVII, el 16, 17, Job escribió un libro que se llama El Leviatán, y ahí lo que va a describir es la construcción del Estado. ¿Cómo surge el Estado? Si bien está hablando del Estado absolutista, no importa, antes de eso no había Estado, ¿sí? Lo que había eran monarquías. Porque supone él, digamos, yo lo cuento metafóricamente, un montón de gente vio que si cada uno va por la vida como, digamos, la supervivencia del más fuerte, se extingue la civilización. Entonces todos los hombres, todos juntos, decidieron un día hacer un contrato y que alguien superior a uno, por afuera de uno, regulara las relaciones. Si no, supongamos con el ejemplo que pongo yo, una isla, un árbol de naranja, estamos todos ahí, no hay ninguna ley, ¿quién se come más las naranjas? El más fuerte, el que corre más rápido. Entonces el resto se moriría. Entonces, bueno, no podemos. ¿Por qué? Porque uno es con el otro. Uno no se salva solo en el mundo, y esa la tenemos clara. Entonces construimos el Estado, que es un contrato con algo abstracto que no existe, porque ¿quién es el Estado? Una persona. No confundir Estado con gobierno, ¿eh? Gobierno es la representación del Estado, pero no es el Estado. Entonces construimos la idea del Estado, y con eso andamos todo el tiempo. ¿Qué hicimos cuando construimos el Estado todos juntitos para poder sobrevivir y repartirnos las naranjas, una para cada uno, asegurarnos que siempre vamos a tener naranjas, por lo tanto las vamos a cultivar, y asegurarnos el reconocimiento para que hay que cultivar muchas naranjas? O sea, estas tres cosas, tener las cosas que nos hacen falta, asegurarlas en el tiempo y el reconocimiento son las bases de la construcción en aquel momento del Estado. Ahora bien, ¿qué se nos pidió a cambio? Renunciar a lo pulsional. Por eso es que me viene otra vez esto que está acá en una institución. ¿Ven ahí que dice renuncia a lo pulsional y al lado de la civilización? Es lo mismo que te pide la institución. ¿Cuándo renunciamos a lo pulsional en la construcción del Estado? Es lo mismo. Renunciamos a quiero todo para mí. Y digo, renuncia a eso en función de un fin solidario, o sea, un fin colectivo. Digamos, todos tengamos algo. ¿Sí? Entonces me vuelvo civilizado, puedo estar con nosotros, ¿sí? No lo quiero todo para mí, pero ¿por qué renuncié? ¿Porque soy generoso? No, porque si no yo también me muero, ¿sí? Entonces renuncié a lo pulsional, o sea, renuncié a mi derecho más individual en función de un derecho colectivo, ¿sí? Eso parece ser una evolución en la historia de la humanidad, en realidad no lo es, porque una renuncia no significa olvido.
Entonces, cuando ese Estado, en este caso sería la institución, no respeta ni renuncia, uno que hace, vuelve para atrás. O sea, lo que Hobbes llamaba el estado de naturaleza. ¿Qué era el estado de naturaleza? Hago lo que me da la gana y lo que me viene desde el inconsciente, es lo mismo. ¿Sí? ¿En la institución pasa eso? Sí. Es cuando alguien trabajando no recibe el sueldo que le habían dicho que iba a recibir, no tiene los recursos y las condiciones, empieza a tener problemas con su compañero, etcétera, etcétera, y un día no solamente renuncia, sino que va a agarrar a su supervisor del cuello y lo golpea, por ejemplo, llegando a los extremos, o le hace un juicio, o lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa renuncia que le pidieron para ingresar a la institución no fue respetada, porque nadie renuncia a algo a cambio de nada. Los humanos renunciamos a cambio de otras cosas. Entonces nos habían asegurado, si fuera la institución, que íbamos a tener un sueldo, condiciones, recursos, y eso no se da, vienen los problemas. Esto depende mucho de la configuración del sujeto, digamos. Si el sujeto puede con eso, pasará al acting o no, depende, o algunos otros simplemente renunciarán y se irán. Bien, todo esto que lo digo muy rápidamente tiene otra vez que ver con los vínculos. Así, vamos con CAES y vamos y venimos con algunas cuestiones que tienen que ver con los vínculos. Toda institución son lugares de vínculos, los mismos que establecemos en la vida cotidiana con otras personas. Acá no es muy diferente. Entonces, la primera cuestión, en estas angustias y en estas cosas que nos pasan en lo institucional, tiene que ver con los vínculos amorosos no en términos de pareja necesariamente, sino que toda transferencia con nosotros siempre son vínculos amorosos, ¿se entiende eso, no? Porque si no, no sé, puede llegar a ser vínculo de pareja también, sí, pero son vínculos amorosos. ¿Qué se sucede en el vínculo amoroso? Vamos a pensarlo desde otro punto de vista, ¿por qué a veces estas cosas, por qué en particular en los lugares de trabajo y en la vida cotidiana, terminamos en desacuerdos y terminamos en situaciones que nosotros llamamos, como mi compañero, vieron que uno dice, me clavó el cuchillo por la espalda, o sea, la traición. ¿Por qué la traición? ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? ¿Por qué es de lo cotidiano? ¿Por qué estoy todo el tiempo a la defensiva viendo o especulando, a veces, sobre todo en las instituciones, en situaciones hasta paranoicas? Recuerden que las instituciones, al igual que el resto de las relaciones, son depositarias de las ansiedades psicóticas. Y el problema es que en la institución no son habladas. Y si no son habladas, queda en el ámbito de la psicosis, o sea, del inconsciente. Para que se neuroticen, lleguen al ámbito de la neurosis, tiene que poder ser hablada. Por eso es que uno dice permanentemente, deben tener todos los trabajadores un espacio para poder hablar, en particular los enfermeros. Tienen que poder reunirse y hablar, porque esas ansiedades que están ahí van a pasar al trabajo y al sufrimiento. ¿Sí? No solamente porque voy a hacer otro tipo de trabajo, sino porque voy a sufrir y van a sufrir todos los que están alrededor. Bien, veamos qué sucede con esos vínculos que son del trabajo, pues un vínculo con el otro podría ser un vínculo amoroso con una pareja, da igual, es lo mismo. En eso que habíamos visto como grupos donde se produce la transferencia, son vínculos amorosos. Bien, cuando uno se vincula con otra persona, ¿sí? Y puede surgir dos cosas. Una, que el vínculo tenga que ver, vieron que cuando hablábamos del amor, traemos de vuelta el texto del amor, decíamos que el amor tiene algunas particularidades y que cuando uno elige al otro, ¿sí? O sea, uno siente que puede estar con ese otro representa un patrón identificatorio de la niñez, ¿sí? O sea, padre, madre, ¿sí? Algún rasgo, decíamos, tiene que ver con el rasgo, ¿sí? El problema es qué tipo de rasgo es lo que hace que me vincule yo con el otro. ¿El rasgo es consciente o es inconsciente? Bueno, he ahí el problema. El que rasgo puede ser consciente o puede ser inconsciente, con lo cual el vínculo y la relación es diferente. Si el rasgo es consciente, o sea, viene del ámbito de lo consciente, es lo que uno llama esa relación que se llevan bien de entrada, que en las parejas podría ser el enamoramiento, que fue una cosa como loca, y como el otro queda como pegado, porque es un rasgo de lo consciente. Ese tipo se da en el trabajo, digo, usemos el amor como forma de vínculo para poder comprender qué nos pasa. Sí, se da, es lo mismo, es eso que casi es simbiótico.
¿Qué sucede ahí? Que hay una negación del rasgo inconsciente. ¿Por qué uno se queda pegado con el rasgo consciente? ¿Sí? Eso que atrae tanto, porque en realidad lo que está haciendo es negando los rasgos del inconsciente que también tiene esa persona. La primera forma de negarlo es hacer esto, una relación simbiótica, porque es una negación del inconsciente, o sea, construir Disneylandia, concretamente, ¿sí? Porque es ese tipo de rasgo en donde uno dice, le gusta lo mismo que a mí, trabaja de la misma manera, no sé, escucha la misma música, todo lo que tiene que ver con lo consciente, ¿no? Entonces se queda ahí. El problema es que cuanto más de eso haya, más del rasgo inconsciente se está encubriendo. Y eso, tarde o temprano, va a aparecer. ¿Sí? Y el problema es que cuando aparece, y esto puede durar mucho tiempo, ¿sí? Pero cuando aparece es cuando la persona dice, de un lado y del otro, ¿cómo puede ser que me lo haga a mí? ¿Cómo puede ser después de todo lo que yo hice? ¿Cómo puede ser que me haga esto? No sé, pensemos, si estamos en el trabajo, ¿cómo fue y habló con la supervisora mal de mí después de tanto tiempo? Si nos conocemos tanto, en realidad no se conocen nada, porque lo que tienen es un conocimiento desde lo consciente, no desde el inconsciente. No se puso en juego. ¿Por qué? Porque no se lo permitieron, por temor, ¿sí? Que surja eso otro, pero que está todo el tiempo. Eso es lo primero que en el trabajo y en la vida cotidiana también uno llama traición. ¿Cómo me hizo esto? A tal punto que cuando el vínculo que sostenemos es de este estilo, cuando la otra persona, cuando se llega al conflicto, la crisis y se separan, ¿sí? En la relación de trabajo, en la relación amorosa, en la pareja, lo que sea, se separan, el otro pasa a ser un extraño para uno. Y es cuando las personas dicen, la verdad que parece otra persona. Esta no es la persona que yo conocí. Uno dice estas cosas. ¿Cómo en el trabajo era esto y resulta que mira ahora lo que me hace? Y todas esas cosas. Es que en realidad el otro siempre fue como fue. Y lo que dejó el otro, en este caso, es surgir lo inconsciente que no estaba dicho y que siempre quiso y que estuvo encubierto por una ilusión. La misma ilusión que tenemos en la institución. ¿Sí? Porque en la institución toda la construcción de la idealización es la misma que sostenemos con los vínculos. ¿Qué va a pasar si no podemos hacer un análisis de lo inconsciente? La primera cuestión es que cuando uno idealiza a tal punto, cuando los vínculos son tan pegotes, ¿sí? Por decirlo en términos cotidianos, uno tiene que analizar qué es lo que sucede ahí, porque sabe que está encubriendo cosas del inconsciente, que cuando eso salga va a ser para sufrir, ¿sí? Y va a ser porque uno lo va a vivenciar como una traición. Y en realidad es lo esperable, es lo que va a suceder. Sin embargo, si cuando el vínculo con el otro, ¿sí? Ese otro puede ser cualquiera, ¿sí? Una persona, dos personas, el grupo, una pareja, si yo, la gente de trabajo, estamos hablando de instituciones ahora, ¿no? El vínculo no es ese tipo de vínculo, sino que es al revés. Por ejemplo, cuando uno dice, no sé, trabajo bien, pero no sé hasta dónde. No, no me termina de cerrar esta persona. No me agrada del todo, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo. Y es más, si alguien me pregunta, y no sé, qué sé yo, no, a mí me parece que a la otra persona le pasan cosas, pero a mí no me pasa nada. ¿Sí? Es nada más que algo por arriba, ¿sí? No sea cosa que la otra persona piense otra cosa. Yo trabajo, no es que estoy implicado con... ¿Vieron cuando uno empieza con estas cosas? Y cuando le pasa al otro, o sea, lo que a uno le pasa. ¿Sí? Entonces dice, no, en realidad no es importante, pero ¿qué va a hacer? Me lo voy a bancar. Puede ser que en la vida real realmente uno no se banque a nadie y realmente sea así. Pero a veces pasa que no es así. La mayoría de las veces es que cuando esto pasa, en realidad lo que está pasando es mucho más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor en el trabajo, aquellas personas que parecen ser insoportables para uno, en realidad se están relacionando desde los rasgos inconscientes. Y yo me estoy relacionando desde lo inconsciente. No siempre lo digo, puede ser que la otra persona realmente sea insoportable, pero si no es así, y yo le di una oportunidad, o sea, lo que en lo cotidiano, en la calle llamamos un changüí, si yo le di un changüí y todavía sigo trabajando, es porque la relación tiene rasgos de lo inconsciente. Tarde o temprano esa relación va a dar frutos,
¿sí? Y tal vez sea la amiga o el amigo con el que voy a ser amigo el resto de la vida, el compañero de trabajo con el que me llevo mejor y nunca pensé que eso iba a pasar, porque en realidad es cuando ustedes dicen, pero pensar que nos llevábamos mal al principio. ¿Qué sucedió ahí? Es un vínculo, ¿sí? Una transferencia con los rasgos inconscientes. ¿Se entiende? O sea que esto es importante, porque cada vez que hablamos de las relaciones amorosas y los vínculos de trabajo son también relaciones amorosas, uno siempre lo dice al rasgo, pero recuerden que hay rasgos de lo consciente y hay rasgos de lo inconsciente. Estos últimos, si se ponen en juego y si se pueden sostener, si es que es así, por supuesto que hay cosas que son horribles y uno se lleva mal y punto, pero si se pueden sostener, son saludables, ¿sí? Sobre todo en el trabajo, particularmente en la vida cotidiana, por supuesto que también. De este tipo de relaciones jamás vamos a llegar a la desilusión de una traición, ¿sí? Se produce y es raro. Hay posibilidades, sí, si la otra persona está abierta a poder pensar la comunicación con el otro desde los rasgos del inconsciente y dejar que eso pueda fluir, o sea, soltar el control, ¿sí? O sea, que esto, que tiene que ver no el control del otro, sino el control de lo pulsional propio. No digo que nos convertamos en salvajes que andamos por la vida, sino que algo del control tiene que ver con controlar estos rasgos, ¿sí? De identificación con el otro, que a veces me van a permitir construir un vínculo amistoso, o de trabajo o en la vida, que van a ser saludables, ¿sí? Y de los cuales yo no me voy a desilusionar. Entonces, todo esto se pone en juego, por eso, cuidado con lo que se pone en juego en las instituciones, y uno poder tener claro eso. Las instituciones no son Disneylandia, son lugares de muchísimo sufrimiento, algunos más y otros menos, algunos porque generan muchísima cohesión, y esos son peligrosos, y algunos porque no generan ninguna cohesión y todo es un desacuerdo permanente, por una cosa o por la otra. Vean que siempre en esto está en juego la transferencia y el amor, el control y el poder. ¿Sí? Son inevitables en las instituciones, pero son los lugares en donde trabajamos. Sumado a esto, también nos es inevitable el trabajo que nos aliena, digamos, sumando ahora desde la sociología qué entendemos por trabajo asalariado. Y entonces acá no hay más remedio que volver a Marx y pensar que todo trabajo nos va a alienar. ¿Qué significa alienarse? Significa quedar alienado, o sea, cercado y alejado, digamos, cercado por el trabajo, alejado de los otros. ¿De qué me aliena? De lo propio, de lo que yo quiero para mí. ¿El trabajo es alienante? Sí, todo trabajo es alienante. ¿Sí? En un momento quedo extrañado del trabajo. O sea, el trabajo, ¿para qué surgió el trabajo asalariado? ¿Por qué no? Es un concepto bastante nuevo, digamos. El trabajo asalariado en la Edad Media no existía. Entonces, ¿qué se buscó? Ese famoso que dice la gente, el trabajo es dignidad. Bueno, no sé, yo quisiera ser indigna y estar tirada no sé, a mí la playa no me gusta, pero en el medio de la sierra haciendo nada. Pero bueno, ¿qué va a ser? No. Así que tendré que construir dignidad e ir a trabajar. Pero el trabajo fue para la realización. El trabajo no es un intercambio de productos y de servicios, o sea, por un lado servicio, por otro lado dinero, o producto y dinero. ¿Sí? En realidad el trabajo había surgido como forma de poder realizarse, lo que la gente, o ustedes, tal vez llamen vocación. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes en verdad se realizan en el trabajo? En verdad, sin mentir. ¿Cuántos se realizan en el trabajo? ¿O cuántos trabajan porque es inevitable y necesitamos el dinero? Si el trabajo tiene como última instancia, y aún cuando quede en lo inconsciente, la realización de lo propio, o sea, la realización de lo propio, la realización del deseo, de la satisfacción del deseo. Recuerden que el deseo es del ámbito del inconsciente, no estoy hablando de lo que yo quiero, sino de lo que deseo. Se juega el deseo
en la realización del trabajo o trabajo porque me hace falta el dinero? La respuesta casi del 90% va a ser trabajo porque necesito el dinero. Con lo cual, ahí tenemos una de las grandes respuestas para el sufrimiento institucional, sufrimiento en el trabajo. Otros me dirán, hago esto porque me gusta ayudar, digamos, pensando en la disciplina, ayudar al otro. Pregúntense qué significa ayuda. La primera cuestión con la ayuda es que no es el objeto de estudio de nuestra disciplina, ya que la ayuda siempre requiere de una relación asimétrica. O sea, yo ayudo al otro porque el otro no tiene. O sea, que al otro lo pienso como un carente. ¡Qué horror! Nada más alejado de una disciplina que entender al otro como un carente. Aun cuando éste esté enfermo, no está carente de nada. ¿Sí? Entonces, repensar a veces si el trabajo nos realiza, si cuánto de lo inconsciente está puesto ahí, cuánto sufrimos en las instituciones. Bueno, espero que esto les sirva y seguiré haciendo los videos que me faltan.